así llegamos al último bloque del programa Mamitas. Ya me encuentro en compañía del psicólogo. Él es Oscar Mario Oliva. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto estar con ustedes. Bienvenido a tenerlo nuevamente en el set. Ya estamos 2016, un año nuevo y un año de muchos proyectos. Así es, así es. Hoy tenemos un tema bastante simpático en este consultorio psicológico, como es la asertividad. ¿Cuándo decir sí y cuándo decir no? Ajá. A ver, usted es el experto, nos va a decir qué es la asertividad. La asertividad es una habilidad social que significa ni sumiso ni agresivo. Es una manera de cómo las personas deben expresar lo que piensan, lo que sienten, sin sentirse mal, sin ofender y sin humillar a los demás. Así es. A veces es muy difícil por ahí poder controlarnos. Así es. O a veces solamente decimos las cosas que pensamos y no medimos tal vez las Así consecuencias de cómo puede sentirse la otra persona. ¿Qué podemos hacer? Mire, los extremos de la asertividad, por un lado, es la pasividad y el otro extremo es la agresividad. El ejemplo que usted daba antes, que mucha gente expresa sin pensar lo que piensa o lo que siente, es una actitud agresiva. Ajá. Entonces la persona no se da cuenta que está hiriendo con lo que dice a otras personas que son muy susceptibles. Y el otro extremo es la pasividad. La persona que dice sí, pero en el fondo quiere decir no. O dice no cuando quiere decir sí. Entonces, los extremos son patológicos, son anormales. Y eso afecta la calidad de vida de las personas en cuanto a su pareja, en cuanto al trabajo. Lo más saludable es que las personas seamos auténticas y digamos aquí y ahora lo que queremos decir sin sentirnos culpables, sin sentirnos ni humillados, ni sentirnos tampoco avergonzados, ¿no? Y esto, mire, son aprendizajes que hemos adquirido las personas desde niños. Cuando hemos sido niños nos han hecho sentir culpables por las cosas que hemos dicho. Y nuestros padres nos han hecho sentir que somos mal educados o mal criados. Pero no es así. Lo que pasa es que nuestros padres también han sido criados o educados de una manera tal que quieren o han querido que nosotros también seamos así. Pero en términos de salud mental es deseable que nosotros expresemos y digamos las cosas de una manera que no hagamos sentir mal a las personas, ¿no? Claro, hay que pensarla un poquito. Mucha gente se queda con lo que quiere decir y no lo dice y no se da cuenta que luego eso genera un trastorno psicosomático. Eso es cierto. Palpitaciones, dificultades para respirar, gastritis, trastornos en el sueño, caída del cabello. Hay toda una manifestación de síntomas que la persona no se da cuenta que es por esa inhibición, por esa forma de no expresar lo que siente. Interesante, yo no sabía, por ejemplo, que todos estos factores que usted me está diciendo venían también cuando una persona a veces se guarda lo que quiere decir. Así es. Genera sentimientos de inadecuación, infelicidad, depresión, tristeza. Se queda ya con ese hincón de pude decirlo en su momento, o después vienen los arrepentimientos. Efectivamente. También. Por eso es importante, insisto, desde la salud mental, que las personas aprendan a decir sí cuando quieren realmente decir sí. O decir no cuando realmente quieran decir no. No dejarse por ahí como que manipular, ¿no? Tal vez. Cuando uno es manipulable es sentirse inferior, con poca autoestima, con poco autoconcepto. Pero las personas podemos empezar a cambiar y podemos empezar a redecidir. Porque esta manera de ser son decisiones que hemos tomado entre 0 a 8 años de vida. Pero podemos volver a decidir y empezar a hacer o a tener una vida más plena, más saludable, de tal manera que sintamos bienestar y satisfacción personal. Claro, porque al final de cuentas es un punto de vista, es una opinión que no quiere decir que le hagas daño a la otra persona si la dices. Pero, por ejemplo, yo siempre he escuchado cuando dicen, no, que falta de ti, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? No, es una creencia. Cada uno piensa de una manera particular, pero cada uno se maneja desde un punto de vista racional. Claro, no muy crudos para decir las cosas. No podemos estar a expensas de lo que los demás digan o no. Si no, nunca vamos a expresar lo que sentimos. Oscar, ¿qué pasa cuando me siento culpable, por ejemplo, por haber dicho algo? Insisto, una persona que se siente culpable está en una actitud de sumisión, de no asertividad. Y es que esto no es una repetición de lo que ya venimos haciendo siempre. ¿Culpable por qué? Culpable cuando yo hago o cuando digo algo que realmente he ofendido a alguien. Ajá. Pero mucha gente se siente sin haber hecho algo parecido o algo así. Mal. Pero insisto, son aprendizajes, son normas que hemos adquirido de manera irracional. O sea, nos hemos tragado, por decirlo así, conceptos irracionales. Y para tener una vida agradable, satisfactoria, ¿qué más? Empezar a ser asertivos. Insisto, ni sumiso ni agresivo. También.
Es cierto, porque muchas veces, por ejemplo, las personas nos guardamos de a poquitos las cosas, llega un momento donde uno Claro. ya no aguanta, explota y después ahí es donde te tachan, ¿no? Y es el riesgo. Una persona que tanto se aguanta y luego explota puede cometer hasta un suicidio o un homicidio. También. Porque es tanta la energía interior que se guarda, acumulada como un volcán o una bomba de tiempo, que por quitarme esta paja, entonces la persona explota, libera y puede cometer una conducta, insisto, que daña al otro o me daña a mí mismo, ¿no? Por eso los homicidios o suicidios Muchas veces son el momento de explosión. no ocurren porque ella me hizo, él no. Ya hay una cadena, ya hay Acumulado. una colección de cosas que se han venido acumulando. Uno colecciona estas Claro. emociones negativas. Entonces llega un momento en que por quítame esta paja la persona explota y daña verbal, físicamente, inclusive, como le decía, poniendo en riesgo la vida de las demás personas. ¿Cómo podemos, por ejemplo, hacer con las personas que son muy pasivas? Miren, las personas que son pasivas, si ya se dan cuenta del problema, pueden decidir por sí mismos o buscar ayuda psicoterapéutica. Porque muchas personas no se dan cuenta del daño que se hacen a sí mismas, no expresando lo que sienten. Mucha gente cree que así es la vida, pero no se da cuenta que con ayuda psicoterapéutica, por ejemplo, a través de talleres o de sesiones de psicoterapia, la persona puede cambiar o puede modificar esas actitudes que son dañinas. Más feliz consigo mismo. Así es. También. Porque estas actitudes de represión o de inhibición causan infelicidad, sentimiento de displacer personal, Depresión. depresión, ansiedad, angustia y puede desarrollar una Se puede neurosis. enfermar, claro. Claro, las neurosis son estados de infelicidad, un estado de que afecta Y a nuestra veces salud uno no mental. sabe por qué dan ese tipo de cosas o Así estas es. crisis y es por el hecho de que uno o es pasivo, de repente ya es muy agresivo. Y cree que una persona así como es, así va a morir, pero no, las personas podemos cambiar y enriquecer nuestra vida de tal manera que sea más llevadera, más saludable, ¿no? Y poder ser feliz con nuestra familia. Oscar, ¿de qué manera podemos nosotros ser asertivos, por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestra familia, de repente por ahí con Ajá. la pareja? Mire, expresar de una manera tal que no hiera los sentimientos de las personas y sentirse seguro de que lo que yo voy a decir no va a generar daño a nadie. Estar seguro de lo que yo voy a decir es racional, es lógico. Y empezar a actuar de una manera tal que podamos dejar aprendizajes irracionales aprendidos allá en el pasado y podemos empezar a hacer una vida diferente, una vida tal que siendo asertivo nos sintamos más saludables. Además que la asertividad es ética, nunca uno va a atentar contra los demás, la asertividad siempre es ética, siempre es saludable de manera general. Claro que sí. Oscar, ¿podemos entrenar nuestra conducta a ser personas asertivas? Así es, insisto, el modelaje, observando a otros que son asertivos es una manera. Claro, uno va copiando por ahí los Claro, patrones. los modelos que se presentan en la televisión, en la película, en una entrevista, es uno. Dos, que la persona decida. Porque si uno no decide, nadie más puede decir por mí. Acá todo en la vida es decisión. Si yo redecido, empezando este 2016, a empezar a ser asertivo y no sentirme culpable, Así es. puedo cambiar mi vida de una manera más enriquecedora, ¿no? Y lo que usted decía antes, dejar por favor de sentirse culpables. Sí. No tiene sentido sentirse culpable de cosas que yo quiero decir o opinar. Claro, no todos tenemos tal vez los mismos puntos de vista ni las mismas opiniones. Tiene que haber siempre un respeto, pero uno no puede por eso callarse las cosas que uno quiere o necesita decir. Y si nos equivocamos en buena hora, somos humanos Podemos aprender de eso. y nos podemos quedar con la sabiduría de los errores o de los fracasos. Esa es la clave para la madurez personal. Claro que sí. Esta va a ser entonces nuestra clave del 2016. Así es. De verdad, muchísimas gracias, Oscar, por esta entrevista. Me ha quedado súper claro. Ahora un poquito hemos estado viendo qué es la asertividad, evitar la agresividad y sobre todo también la pasividad, porque los extremos son dañinos. Ajá. Cuéntame, ¿dónde te podemos encontrar? Estamos ubicados en el Centro Psicoterapéutico San Juan de Dios, en Castilla. De lunes a sábado la atención, en las mañanas de 9 a 1 y de 2 a 6 y sábados de 9 a 1 de la tarde. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y ya tenemos nuestra clave para el 2016, que va a ser la asertividad. Así es.